¿Qué cosa dice acá? Ahí tenemos aquí en el pueblo más grande, Quechua y Aymara, ¿algún representante de AIDC? No tenemos, hermanos, autoridades. Asociación Interétnica de Derechos de la Selva Peruana. ¿Puno tiene selva? ¿Dónde está nuestra selva? Sandia. Entonces, ¿por qué no tenemos una representatividad? ¿O dónde estará la persona que nos representa? Tenemos la organización CONAP, Consejo Nacional de Áreas Protegidas. ¿En Puno tenemos? Hay reservas, dice, pero no tenemos ningún representante. CNA, Confederación Nacional Agraria. ¿Algún de repente hermano está acá? ¿Algún hermano representante, por favor? Valientemente puede levantar la mano. No tenemos, no hay. CCP, Confederación Campesina del Perú. Aquí está la hermana, que levante la mano. ¡Fuertes aplausos! Déjame terminar, hermana. Gracias, hermana Rígida, ya la conocemos todos. Tomen asiento, muy bien. Acá tenemos otro. UNCA, Unión Nacional de Comunidades Aymaras. ¿Dónde están nuestros hermanos de UNCA? Pueden levantar la mano. Aquí está uno. Fuertes aplausos para el hermano Lucas. Perfecto. Tenemos a otra organización, ONAMIAP. Mira que conste, ¿eh? Organización Nacional de Mujeres Indígenas Aymaras Amazónicas del Perú. ¿Tenemos algún representante, por favor? No tenemos a nadie todavía, de repente por ahí están. Tenemos a otra organización campesina, FEMO-CARINAC. ¿Dónde están? Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú. Así había habido para una organización, queridos hermanos y hermanas. ¿Alguien está? No ha venido. Otro, últimamente, queridas hermanas, se ha incorporado CUNAR, que todos ustedes conocemos, en el que son autoridades, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, que recientemente es esta organización grande que el Ministerio de Cultura ha incorporado en el año 2021. Recién nomás está reconociendo. Tenemos organizaciones internacionales, hermanos, hermanas, autoridades. Se llama CAOI, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. ¿Alguien tenemos aquí? Internacionalmente, ¿eh? No existe, me dicen. COICA, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazonía. ¡Wow! Tremendas organizaciones que tienen enlace internacionalmente, queridos hermanos autoridades. Continúen, por favor. Este es un pequeño reseño, porque yo represento a un pueblo aymara. Yo soy hija de una aymara, de una comunidad. ¿Qué cosa es una? ¿Qué es una unidad de comunidades aymaras? UNCA. Hemos hecho un pequeño resumen con algunos hermanos, donde dice qué cosa es. ¿Quiénes son los que conforman el UNCA? Es una organización de tercer nivel que representa al pueblo aymara en el marco de los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos representantes, queridos hermanos y hermanas. ¿De qué provincias? De todas las provincias, ahí está. Pero, ¿qué característica tiene esta organización? Organización de segundo nivel. ¿Qué cosa será, no? Organización de segundo nivel. Multicomunales, organizaciones de mujeres y jóvenes. Ellos nomás participan. Organización de primer nivel. Comunidades y parcialidades deberían de pertenecer. ¿Qué acciones estas organizaciones grandes, queridas hermanas, cumplen? Aprueban
políticas nacionales de todos los sectores. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué cosas? Educación, educación superior. Y aquí está justo ese temita que me han pedido que toque. Educación intercultural bilingüe, está con rojito. Educación comunitaria, becas, conocimientos colectivos, salud intercultural, radios comunitarias, justicias interculturales. Tantas actividades, estas organizaciones grandes, nacionales e internacionales, cumplen, hermanos. Continúa, por favor. Contactos. ¿Con quiénes tienen estas organizaciones contactos, queridos hermanos? Autoridades, con entidades nacionales e internacionales. Fondo indígena. ¿Alguien conoce qué cosa es fondo indígena? Hoy, DENUPI, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, Defensoría del Pueblo, ANA, DGIVIRA, Ministerio de Educación, COP26, ONU Mujeres, PCM, 19 ministerios y Congreso de la República. Continúa, hermano. Ahí están los 19 ministerios. Estas organizaciones grandes, nacionales e internacionales, mira dónde tienen alcance. Continúa, hermanos. Ahí están todos los ministerios enumerados, los 19 que tiene el Perú. Ahora, ¿qué cosa dice la ley de la educación? En el año 2022, en nuestro sector, en el Perú, dice, se aprueba la ley de educación bilingüe intercultural. Pero ¿cómo se aprueba? ¿Quién lo avala? Estas 7 organizaciones grandes. Dice, educación bilingüe intercultural. ¿Qué cosa dice? Que nuestros niños y niñas, jóvenes y señoritas tienen derecho de poder recibir una educación de calidad en su propia lengua, cultura y identidad. No es solo lengua, son 3 cosas, hermanos. ¿Qué cosa más dice? Esa ley, ¿qué cosa decía? Pide que se formule un plan nacional de educación intercultural bilingüe. Porque nosotros no solo hablamos, nosotros tenemos cultura, tenemos identidad. Yo, por ejemplo, tengo identidad porque uso mi pollera, mi sombrero y mis trenzas. Esa es mi identidad. Entonces, nuestros niños también, nuestros jóvenes, tienen que tener una identidad. Entonces, este Plan Nacional de Educación Intercultural ha requerido una consulta previa, ¿no, queridos hermanos y hermanas? Y esa consulta previa, ¿a quiénes habrá preguntado? ¿Alguien de ustedes acá puede decir de que yo he sido parte de esa consulta previa y he aprobado a favor de los pueblos originarios? Los dirigentes nacionales, Las organizaciones nacionales, ellos que nos representan, han aprobado este Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. ¿Para qué? Para eliminar la discriminación, prejuicios, los adjetivos que denigren a los pueblos indígenas. Mira, hermanos, para eliminar la discriminación también, para garantizar la prestación de servicio de calidad en las instituciones educativas urbanas y rurales de los pueblos indígenas. Ahora dice, la educación intercultural bilingüe, ¿qué cosa tiene que garantizar? Tiene que garantizar el derecho fundamental ¿de quién? De los niños y niñas. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ¿por qué en estos últimos años nuestros colegas, contratados, profesores, están pidiendo de que no pidan la constancia de dominio de lengua, hermanos autoridades? Cuando el derecho ya está conquistado, cuando el derecho ya está en la ley, ¿por qué nuestros hijos no quieren que se les enseñe en su lengua originaria? ¿Por qué? ¿Quién vela el interés del derecho del niño indígena? Los profesores tienen que garantizar de que el niño de una zona rural aymara,
quechua tiene que recibir su educación en su quechua y en su aymara. Y para eso el Ministerio de Educación ha identificado más de 20.000 profesores, somos solo de la región Puno, con una constancia de dominio de lengua quechua y aymara. ¿Cuántos hermanos autoridades aquí son profesores? Levanten la mano, por favor. Hay uno, hay dos, uy, mira, acá hay varios colegas. ¿Y cuántos tienen hijos profesores? Estarán, acá hay uno, ya ves, feliz, contento porque sus hijos dominan la lengua y tienen una oportunidad para poder trabajar en las instituciones educativas. Entonces, cuando nosotros hablamos, el Ministerio de Educación, cuando nosotros, el pueblo indígena, estaba en un proceso de lucha, han seguido remirando estas políticas nacionales. Más antes estaba clarito. ¿Qué cosa decía? Que los hijos indígenas de los pueblos originarios, primaria y secundaria, tienen que recibir en su lengua originaria. Entonces, en Puno, el 99% de las instituciones educativas son bilingües, porque son de provincia, porque saben hablar aymara, saben hablar quechua, son de un pueblo indígena, son migrantes y todo. Cuando nosotros estábamos en proceso de lucha, en el 2024, más o menos, queridos hermanos, el año pasado nomás, la resolución viceministerial número 153 del 2024. ¿Y quiénes estaban avalando esta consulta previa? Justamente esas 7 organizaciones grandes nacionales que nos representan. ¿Qué cosa dice ahora en esa normativa? Que los estudiantes de las zonas urbanas, vamos a decir, que ya no reciban una educación intercultural bilingüe. Mira cómo la ley se ha ido tergiversando cuando ya habíamos conquistado nosotros, cuando ya se había planteado, cuando ya se había aprobado. Mientras el pueblo sigue luchando, las normas se van cambiando, pero ¿quiénes van avalando? Hay que tener muy en cuenta, queridos hermanos y hermanas, siempre se ha hablado desde diferentes sectores sobre la consulta previa. Y yo les pregunto, hermanos autoridades, ustedes que son la máxima autoridad de una comunidad, el respeto para nosotros, los jóvenes, los profesionales, ¿alguna vez han estado en una consulta previa? ¿Alguna vez, hermanos, nos han dicho que este terreno vamos a utilizar para una zona minera? ¿Aprueba o no aprueba? Entonces, ¿por qué se habla de una consulta previa? Porque siempre nos tienen que mentir. ¿Quiénes son las personas que nos representan y hablan a escondidas de nosotros? Continúa, por favor. Acá. Mientras nosotros, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí 2 días sin comer, con frío, con mucha angustia, tratando de visibilizar, de que el Estado y las leyes y las normas escuchen nuestras propuestas, que recojan nuestras necesidades. Hay algunas organizaciones ONGistas ya están haciendo este tipo de convocatoria y seguramente que ustedes, hermanos autoridades, escucharán la radio Onda Azul. Todas las mañanas, ¿qué cosa dicen? Que necesitamos un nuevo pacto. Pero si el pueblo originario está en proceso de lucha, está desaprendiendo lo que alguna vez les han impuesto, ¿por qué se está hablando de un nuevo pacto, hermanos? Y mira la imagen a espaldas del pueblo, qué linda las hermanas, ahí posando, mira, y tal cual como están aprobando mientras nosotros estamos aquí, ya están hablando de qué. Mira el comunicado, no los miento, hermanas, dice qué cosa, va a haber un pequeño conversatorio, pero ¿de qué manera? Virtualmente. Ustedes, hermanos autoridades, ¿tienen acceso a un internet para asistir virtualmente? Mira cómo van a hacerse estas propuestas. ¿Qué temas se va a tratar? Dice, mira, derecho de los pueblos originarios
va a ser el 22 de marzo de manera virtual. Y nosotros, ¿qué cosas somos? No sabemos hablar, no sabemos pensar. ¿Por qué nos excluyen? Derecho político de la mujer, que Aymara, uno seguramente. Y acá hay cuántas hermanas autoridades estarán ahí. Otro, derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Alguna hermana estará invitada para de repente proponer, cuestionar, plantear y aportar. Ahí claramente dice modalidad virtual. ¿Por qué estas ONGs y estos movimientos hacen a espalda del pueblo aprobaciones, propuestas? ¿Y quién es la organización que convoca? Movimiento Manuela Ramos. ¿Y por qué el pueblo originario tiene nos fastidia este nombre? Porque Manuela Ramos es un movimiento que recibe a costa de nuestros pueblos originarios millonadas. ¿No es así, hermanos? ¿De dónde viene a dar ese dinero? Internacionalmente, no sé qué. Y hay resultados en nuestro Puno, hay resultados en Quechua y Aymara. Entonces, ¿por qué nos siguen mintiendo? ¿Por qué nos siguen viendo la cara? Y ahí está, mira, hermanas, mientras nosotros estamos aquí debatiendo, ellos ya están hablando. ¿Qué cosa dice allá? Mediante este conversatorio exploraremos los diversos temas que abordar en este documento político. O sea, nosotros estamos aquí con esas autoridades, ellos ya están alcanzando ¿a quién? A un gobierno usurpador, a un gobierno que no nos representa las propuestas, aparentemente, con estas supuestas organizaciones. Continúa, hermano. Ahí, esa nomás es. Entonces, yo solo que he estudiado y conozco la ley y siempre voy a luchar a favor de nuestros pueblos. Ustedes, hermanos, también. Es momento de deslegitimar estas organizaciones que no nos representan. Nunca nos han representado, porque si alguna vez nos hubieran representado, no estaríamos así nosotros, pisoteados, humillados, marginados, excluidos del trabajo. Solo eso. Paisuma, muchas gracias. Bien, hermanos, me presento. Mi nombre es Juvenal Sandro Gilagase, ex representante de trabajadores cachorreros del Inconada Cerro Lunar de Oro, actualmente miembro del Consejo Directivo de la Organización Tres Naciones y, por supuesto, director y conductor del programa alternativo Salca TV. Con todos ustedes tengan muy buenos días. En correlación a lo que ha expuesto la hermana Lucila Velázquez, vengo yo a hacer la propuesta al Consejo de Mancos, Ilacacas y Mamatayas, pues una consulta previa con respecto a la escritura quechua y aymara. ¿Y por qué me he presentado nombrando mi anterior cargo como ex representante de trabajadores? Es simple. El año 2020 presentamos un proyecto al gobernador regional de Puno, ¿no?, con respecto a educación comunitaria. Nos aprueban 3 millones de soles para la implementación de educación comunitaria, porque como lo han visto a la hermana Lucila, pues es parte de la política nacional. El problema era que no existía el indicador de cierre de brechas, así que no se pudo concluir y ejecutar esos 3 millones que serían destinados desde el gobierno regional. Ello me invitó a que yo explore un poco más allá. Tuve que visitar las puertas del MEF, del Ministerio de Educación, de Cultura, y para ello desde acá también agradecer que he tocado las puertas inclusive de LUNCA, porque es, creo, la única organización en la región que de una u otra forma pues tiene todavía presencia en la región. En ese trajín, pues me doy con la sorpresa de que en el Ministerio de Cultura y Educación
ya había estado normado la implementación de la escritura de nuestros idiomas como es el quechua y el aymara, pero no solamente el quechua y el aymara. Las 48 lenguas originarias del Perú está normado que se tiene que escribir en trivocálica. Siguiente, por favor. Ahí está, ustedes lo pueden ver. Esta es la ley 29735, ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias en el Perú. Siguiente. Bien, uno se pregunta cómo nace. Esta información es oficial, lo pueden encontrar tanto en el Minedu como también en el de Cultura, pero inicialmente dice que el trivocalismo no ortográfico quechua es el uso de las 3 letras A, I, U para escribir las 3 vocales fonológicas de la lengua quechua y en este caso aymara. Pero esto ¿a qué se remonta? De que originalmente, dice el año de 1953, esto había sido pues inicialmente gestado por el señor Andrés Alencastre. Líneas más abajo dice, ¿no?, de que pues este proceso pues ha pasado variaciones, pero se ha mantenido en el tiempo. Hoy por hoy, inclusive el pueblo boliviano y el pueblo ecuatoriano utilizan la trivocálica. Siguiente, por favor. Pero hay un detallito acá. No, y pasa de que pues dice el reconocimiento de que los quechuas solamente presentan 3 distinciones fonológicas de timbre vocálico es relativamente antigua, dice, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Ya, acá está, a esto quería llegar. ¿Quién es este señor que inicialmente había empezado con el sistema trivocálico? Andrés Alencastre nació en 1909 en la hacienda de su padre en Parco, a orillas del lago Langui, ¿no? Aprendió en una escuela primaria unidocente, después en el Cusco, en el parroquial Salesianos y el Colegio Nacional de Ciencias hasta 1929. En 1921, a su padre Leopoldo lo mataron en una rebelión campesina. O sea, desde acá ya vamos a empezar a dudar quién es este personaje. Además dice, después de retirarse de la universidad, se trasladó, no, a El Descanso, una casa de su familia en los páramos de Canes. El 1 de agosto de 1984, campesinos descontentos en una disputa por tierras lo mataron en una choza en Pacobamba, donde se había parapetado y armado con un fusil, y finalmente fue mutilado su cuerpo. Entonces, ¿se dan cuenta? Este cara invasor ha sido el que ha empezado con esta trivocálica. No es otra persona. A su padre ya lo habían matado justamente porque era un terrateniente, un gamonal abusivo. Y a este señor también, ¿qué cosa es este término de parapeto? Él ha construido una pared, prácticamente se ha trincherado en su casa, y por defender aparentemente esas tierras, seguramente que ya ha sido expropiado gracias al presidente Velasco, pues queriendo defenderse, pues finalmente la población ha terminado pues hasta mutilando, lo ha matado. Entonces nosotros como pueblos originarios, ¿cómo podríamos pasivamente pues abrazar este sistema trivocálico si nunca se ha llegado a un proceso de consulta previa? Esto es lo que en algún momento se ha planteado, inclusive, y no voy a dejar mentir, está el compañero Lucas de UNCA acá, en el Ministerio de Educación como también en Cultura. ¿Por qué? Porque la consulta previa que se ha hecho para este sistema trivocálico lo han hecho en París, Francia. No ha sido acá en suelo peruano. Y hay todavía una persona que está viva, que ha participado de esa consulta en París, Francia. Hermano Lucas, si nos puedes ayudar, ¿cómo se llama la hermana? Rosalía Clemente. La hermana Rosalía Clemente ha reconocido, y lo he colgado en mi canal, ha reconocido que esta consulta previa se ha llevado en París, Francia, y que, ojo, han ido estas 8 organizaciones hasta allá,
en ese entonces eran 7, pero les han dicho lo siguiente: hermanos, van a pasar a este salón todos los que cuenten con grado de magíster o doctorado en lingüística. Vale decir que nuestros hermanos, de boca de la hermana Rosalía, se han quedado en la puertita y nunca han participado siquiera en esa mesa técnica. Lo aprobaron y no los implementaron. Entonces, ¿acaso, de acuerdo a lo que ha expuesto el doctor Julio Chucuya, la hermana Lucila Velázquez, el hermano Jordi, absolutamente todos los ponentes, ¿acaso nosotros no tenemos autonomía? ¿Acaso no gozamos de que nosotros tengamos que reunirnos y aprobar colectivamente lo que pueda pasar con nuestra cultura? Pues es evidente que el sistema nos quiere desaparecer, porque el primer paso para desaparecer la cultura es la lengua. Y si tú implementas equivocadamente con este sistema tribocálico el quechua y el aymara, pues simplemente vas a mutilar de su lengua al pueblo, porque nuestras actuales generaciones ya no están heredando el idioma, y cuando tú entregas estos libros mal hechos por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Cultura a una escuela, pues no lo utilizan, se está empolvando. He hecho igual el recojo de datos de diferentes instituciones educativas y los docentes reconocen. Dicen, yo estoy en un nivel avanzado, pero no puedo lecturar corrida ni correctamente este libro. Entonces es momento de que a través de nuestras autoridades originarias, de diferentes organizaciones, podamos pedir nuevamente una consulta previa con respecto a esta mala implementación de la tribocálica. El día de ayer, hermanos, yo les había hecho una introducción de esto. Tanto en el quechua como en el aymara, ¿cómo se dice a la plata? Colque. 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 ¿Saben cómo se escribe? Culqui. Culqui lo escribe oficialmente en el Perú. Es así como están tergiversando nuestra lengua. Por supuesto, en ese recojo de información se verificó también de que el sistema de becas integrales que tiene el Estado peruano, pues casi la mayoría está copado por amazónicos, ¿no? Y por gente ajena a los andinos, en este caso quechuas y aymaras. Planteamos en su momento que se pudiera implementar beca andina, con nombre y apellido, porque existe beca CONAT, existe beca amazónica, beca EIBE, un sinfín de becas, pero ninguno con nombre y apellido para nosotros. ¿Acaso lo que dice Dina Boluarte es cierto, de que Puno no es el Perú? ¿Por qué nosotros, siendo la población mayoritariamente de quechuas y aymaras en el Perú, no tenemos acceso a él? Desde acá también pongo en alerta, ¿no?, a nuestras autoridades originarias de que en el Ministerio de Cultura y en la Educación están traficando inclusive con las demás culturas. Porque en la Amazonía muchos de ellos ya solamente el nombre existe, ya no existen las comunidades que tengan esas formas, ¿no?, o costumbres, pero sin embargo hay cupos en los ministerios de Cultura y de Educación que están designados para esa determinada lengua o cultura. Entonces, hermanos, siguiente. Esto es mucho más preocupante. Y el doctor Julio Chucuya seguramente en el plano legal también podría dar fe. Hay un sistema del Estado peruano que hace pues justamente la implementación de intérpretes y traductores, ¿ya? Y ojo, en Perú, dice, ¿no?, en Perú los intérpretes y traductores pueden trabajar en el sector público y privado en procesos judiciales y en el ámbito académico. Lamentablemente, esto se ha convertido en una especie también de captación, ¿no?, de espacios para sus allegados. Hermanos como de Radio Pachamama, por ejemplo, que tiene Aymara Arusa, si no me equivoco, hay un programa muy sintonizado en Aymara. El hermano, mi persona, entre otros, hemos postulado
para ser intérprete traductor. Adivinen qué, ninguno ingresó. Y así varios han intentado. Entonces desde acá se pide de que a través de nuestras autoridades también ese espacio debería de ser de acceso libre para todos, absolutamente para todos, porque justamente en la época de la pandemia es cuando se necesitaba de intérpretes y traductores. En las puertas de los bancos en donde han sido estafados muchos hermanas y hermanos porque era personal la asistencia, ¿no? Y lamentablemente, como adolecíamos de estos intérpretes y traductores, pues simplemente muchos han fallecido o no han sido asistidos correctamente. ¿Por qué hay esta especie de candado en el Ministerio de Cultura para intérpretes y traductores? Es simple, porque a través de ellos trafican con nuestra cultura. Solamente en toda la región de Puno hay un total de 8 personas acreditadas. 8 personas que pueden escribir libros en quechua, en aymara. ¿Eso está bien? ¿Por qué no se tiene que aperturar para todos? Y así como hay el colegio de ingenieros, así como hay el colegio de profesores, debería de haber un colegio, que sí lo hay, acá está. Hay el colegio, el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores, y es más, hay el Colegio de Traductores del Perú. Pero ese colegio es recontralimitado, solamente para allegados. Entonces desde acá igual pongo en autos a nuestras autoridades para que ellos se puedan encargar y hacer de que este espacio sea de acceso masivo. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad, seguramente en un proceso de concurso se seleccionará a los mejores y no solamente a unos cuantos allegados a los ministerios. Es cuando yo podía reflexionar. Está levantando la mano. Adelante, hermano. Brevemente. Como aymaras, tenemos que también aquí aclarar. Los aymaras, en esta gestión que estamos, o en esta encargatura que el pueblo nos ha elegido en Desaguadero, no estamos nosotros traficando con nuestra cultura, hermanos. Más a lo contrario, como UNCA, nosotros hablamos cosas claras, así como ustedes tienen ese sentimiento, ese pensamiento, hermanos. Eso tiene que quedar claro porque estamos en un congreso. Aquí, como miembro directivo, tendría mucho para informar, pero como dice el hermano Rubén, al punto. Pero hermanos, habrá otro espacio, algún momento seguramente va a haber para hacer este tipo de eventos, ahí informaremos. UNCA no trafica, no es cogobierno con el actual gobierno, y menos, por eso ayer habíamos dicho al doctor Chucuya inclusive, aquí las normas están para aplastarnos, ya nos han quitado todos los derechos. Por tanto, hermanos, yo quisiera su comprensión de que nosotros no nos vamos a engañar. Los aymaras no somos traidores. Muchas gracias, pero debe haber responsables. Algún día se tendrá que sancionar. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Marcos. Sí,